Siempre una satisfacción y algo muy estimulante recibir al doctor Juan de la Puente, que es un abogado, que es un periodista, tiene una columna en el diario La República y una publicación digital, Pata Amarilla, cuyo nombre tiene sabor a huánuco. Él es huanuqueño y por eso tiene el raro mérito de ver la política desde el punto de vista global, nacional, peruano, pero con un enraizamiento en la mirada que hay desde las regiones. Señor de la Puente, buenas noches, gracias por estar acá. Un gusto, buenas noches. Bueno, vemos que el presidente de la República se haya cada vez más empantanado, por decirlo así, en una serie de causas. Hay una disputa entre abogados de cómo se puede hacer para retirarlo de la presidencia de la manera más rápida y más constitucional posible. El doctor Paco Castillo nos ha dicho que por los crímenes cometidos antes de tomar la presidencia, es decir, días antes del 28 de julio. ¿Cómo se está mirando todo este debate en las regiones de nuestro país, sobre todo aquellas como Huánuco, que votaron mayoritariamente por Pedro Castillo? Bueno, yo además acabo de regresar hoy de un viaje en la zona central del país, Oxapampa, Posuso. Y creo que antes también, y de los reportes que publica la prensa regional, daría la impresión que en lo que es la sociedad en su conjunto, pero sobre todo en la sociedad regional, su entrada a la política es distinta, ¿no? Yo recuerdo que este año, en abril, una encuesta de IEP decía que al 57% de peruanos le afectaba más la economía y que solo el 20% declaraba que le afectaba la política. Y entonces mi impresión es que esta especie de indiferencia de la sociedad frente a las graves cosas que suceden en la política pública está marcada por una entrada distinta a la política, no en el nivel institucional en que nos estamos moviendo, sino más en el nivel de la vida cotidiana. Eso es bueno y malo. Es bueno en el sentido que grafica el nivel de la crisis de la representación, y es malo en el sentido que la sociedad, que es un elemento crucial en toda crisis política, y sobre todo en el Perú históricamente, aparece como desvinculado del proceso. En otros momentos, por ejemplo, en los años 50, en los años 60, del siglo XIX, incluso después de la guerra con Chile, los conflictos, las crisis políticas tenían una enorme presencia y protagonismo de la sociedad. Incluso se llevaba pues, a guerras civiles, claro, sazonadas y montoneras, que era una forma también de participación política en el contexto de una exclusión, ¿no? Y yo veo que ahora, mi impresión es que la sociedad está fuera de un debate, que es un debate crucial, porque de eso tiene que ver el corto y mediano plazo del Perú, pero anoto que es no solo indiferencia, es también una entrada distinta a la política desde la vida cotidiana de la gente. Y eso es lo que ha confirmado, pese a todo, ahora, en esta semana en que usted ha estado en la Sierra y Selva Central. Sí, porque me parece que nosotros establecemos, digamos, en la élite económica, política, intelectual, mediática, tiene claridad en reflejar los intereses del Ejecutivo, del Legislativo, lo que hace el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. No obstante, en el fragor de una batalla tan desordenada que podría recibir incluso hasta el nombre de marabunda, ¿no? La sociedad identifica muy poco esos matices y en realidad hace una lectura de un estado de descomposición del conjunto de la representación política y de liderazgo. Y por eso es que la idea de que se vayan todos, que puede ser verbalizado de algún modo con elecciones adelantadas, con proyectos de reforma para que haya elecciones adelantadas o como fuese, como por ejemplo el pronunciamiento que hoy han sacado 120 instituciones de la sociedad civil, tiene ese sentido de que no entrar a mirar el detalle, sino plantear una solución de fondo. Y desde el punto de vista de la clase política, ¿cómo cree usted que se recompone el espectro después de las elecciones en el Congreso de ayer? Bueno, yo creo que esta es una crisis larga, ¿no? Si uno hace una mirada más o menos histórica de las crisis en el Perú, esta probablemente sea una de las más largas. Empezó el año 2016 con una conformación de la estructura del poder que no pudo resolver, ¿no?, sus asuntos de mediano y corto plazo. Vamos en el año 6 de la crisis. Probablemente tengamos Pero hubo pausa, de alguna manera, un cierto periodo que estabilizó. Es el periodo de los primeros meses. Y Sagasti también, ¿no? Los primeros meses del señor Vizcarra. Y yo creo que nos vamos por 6 u 8 años más. Esta es una crisis, por lo tanto, larga y profunda.
y entonces los hitos de esta crisis habría que apreciarlos en el sentido que si colaboran a que la crisis se profundice o no. Mi impresión es que en el Congreso lo que hemos vivido es un fraccionamiento de casi todas las grandes bancadas, excepto del fujimorismo, y un reacomodo conservador que creo personalmente no contribuirá a que esta crisis tenga un rápido desenlace. Pero los conservadores propiamente tales son los que peor quedaron por los resultados del voto de ayer, ¿no? Es decir, Renovación Popular y Avanza País juntos sacaron menos que sus propios miembros. Sí, eso es cierto, los grupos conservadores de derecha e izquierda. Y eso que decían que Gladys Echaíz era la mejor candidata, todo el mundo lo reconoce, como decía en Chotos el señor Cueto. Sí, además porque decían que las masas reclamaban que Gladys Echaíz sea presidente del Congreso. Los conservadores del Congreso, derecha e izquierda, supieron hacer una operación matemática de la política que es dividir, pero no supieron sumar. Pero en conjunto me parece que el Parlamento tiene desde hace meses una deriva conservadora. Miremos nomás las normas que han estado aprobando. Y si es que se intenta resolver esta crisis con una lógica conservadora, mi impresión es que va a convertir el país en un campo de batalla aún más profundo. Tengo la impresión que esta crisis solo se resuelve, uno, con diálogo político, dos, con salidas constitucionales, no solo legales, sino constitucionales, y tres, pensando con claridad, ¿no?, en el humor de la gente, de cómo incorporar a la gente en esta solución. Si planteamos una salida que no sea constitucional, que no sea mediante el diálogo, sino la imposición de un grupo sobre otro. Y si es que no se incorpora el sentimiento de la gente, me parece que no vamos a resolver, sea cual fuese la decisión que se tome, no vamos a resolver las partes más urticantes de esta crisis. Ahora, pocos sostienen eso ahora, ¿no? Al principio, cuando se hablaba de fraude, había algunas voces golpistas que llamaban incluso a la Fuerza Armada, pero entre tanto creo que han ido cediendo paso a una ubicación en el contexto internacional para buscar una salida constitucional, ¿no? Sí, y la salida constitucional no solo se refiere a hacer caso o a aplicar, ¿no?, lo que dice la Constitución, sino además entender que el sentido constitucional es pacificar al país. Una salida constitucional que no pacifique al país no es una salida constitucional. Entonces hay que mirar lo constitucional en el sentido más amplio de la palabra. Lo constitucional es lo que cierra heridas, ¿no?, lo que evita mayor conflagración. Y en ese sentido a mí me parece que el diálogo político es muy importante. Esta propuesta de 120 instituciones, sí, me parece que ayuda a la discusión y ayuda a abrir el diálogo. Ojalá que en las próximas semanas, desde el liderazgo político del país, de donde fuese, hubiese propuestas de diálogo. También, ¿no? Como nunca hemos tenido más de 200 gremios empresariales, sí, firmando un documento unidos específicamente contra la corrupción. Y muy interesante los pronunciamientos de los empresarios, porque creo que abona la idea de que me parece que en el Congreso hay un espacio de batalla, me parece es parte del sistema, pero tendría que haber también un espacio de diálogo. Hay espacios de diálogo que se podrían producir en el seno de la sociedad, ¿no? Y si el presidente de la República está yendo al Parlamento a no plantear seriamente asuntos de diálogo que tienen que ver con la crisis de ahora y que incluso creo que pasan por medidas que en el Congreso y en el Ejecutivo no quieren, como el adelanto electoral, me parece que estaría no calibrando adecuadamente el sentido de la política de estos días. ¿Qué margen de acción tiene Pedro Castillo mañana? Usted dice que si es que planteara eso, el adelanto de las elecciones, hallaría una negativa de parte del Congreso, pero algunos están preconizando eso desde dentro del Congreso, incluso la señora Alba lo dijo, que si tenemos que irnos todos, pues vayámonos todos. Y estas son iniciativas que han aparecido incluso al interior de Perú Libre. He escuchado al señor Pasión Dávila, de Cerro de Pasco, aunque nació en Huánuco, creo, sí, el señor Pasión Dávila, afirmando, no es porque sea de Huánuco que tiene una idea inteligente, pero en fin, es un hecho que nació en Huánuco y es representante por Cerro. Y dice él, hemos fracasado, nosotros, los miembros del Congreso, y también el presidente ha fracasado, presidente que es de su bando, por decirlo así, y tenemos que irnos y que respetamos este país. La líder
de la bancada más importante del Parlamento hoy día, que es Fuerza Popular, la señora Fujimori, ha dicho en 2 oportunidades que está de acuerdo con el adelanto electoral, y en el segundo momento dijo que ella no participaría del proceso electoral. Así es. A mí me parece que esa actitud abre la posibilidad de un diálogo. Pero entonces es posible que si Castillo, por un azar de la naturaleza, tuviese una propuesta mañana en ese sentido de irse él y que se vaya al Congreso, podría ser acogida con menos escepticismo. Sería una salida más potente en respuesta a las sorpresas que hemos tenido en estos días, porque él ofreció hace semanas, el premier también, un discurso con sorpresas. Bueno, hemos tenido otras sorpresas, los procesos que le ha instaurado el Ministerio Público, que me parece que son consistentes, la detención del señor Pacheco, la forma como se ha elegido la mesa directiva en el Congreso. Y la salida del ministro del Interior, que es lo que desencadenó parte de las otras cosas que se ha dicho, del viceministro, efectivamente. Del ministro primero y luego del viceministro. Entonces tengo la sensación que, si estamos hablando de sorpresas, la única sorpresa que él le podría entregar al país, que sea legítima, constitucional, es un adelanto electoral en la lógica del año 2000. Es la única sorpresa positiva que podemos esperar. Ojalá que lo que no puede hacer el presidente Castillo es ignorar el debate, ignorar las acusaciones, solo informarle al Congreso lo que ha hecho el gobierno y decir que aquí no ha pasado nada, porque me parece que el país está conmocionado y requiere una salida. Y los líderes tienen que proponer salidas que incluso pasen por su cargo. Que lo escuche Pedro Castillo, pero muchas veces hace lo que uno cree que no era capaz de hacer, como justamente ignorar esa situación y esa demanda. Muchas gracias por su presencia, por las ideas que nos ha expresado y por el testimonio que nos ha dado de lo que ha percibido usted en la sierra y en la selva central de nuestro país. Muy buenas noches y felices fiestas patrias. De igual modo, Fernando, un abrazo. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a 2 economistas para hablar sobre las perspectivas económicas de nuestro país.